Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos un domingo más, reunión general, iba a decir reunión de oración, me falló, pero reunión general. Hoy nos juntamos como cada domingo, Comunidad Cristiana Central, y cualquiera que esté mirando este video, totalmente bienvenido. Entendemos que no hay casualidades, si estás mirando este video es porque algo hay para tu vida. Hoy quiero comenzar una serie de mensajes, son 4 mensajes, a la cual titulamos Punto de Quiebre, ¿sí? Quiero que busques en tu Biblia el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hoy voy a usar una versión distinta en este versículo, ¿sí? Ni la NTV ni la 1960, sino voy a usar la NBI. Si la tenés impresa, genial, si no, en tu aplicación puedes cambiar la versión. Y dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto los de Comunidad Cristiana Central lo tienen claro, porque muchas veces yo les he repetido a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Y el título de esta serie de mensajes es Punto de Quiebre. Todos en algún momento hemos experimentado estos puntos de quiebre. ¿Qué son estos puntos de quiebre? Son aquellos momentos en los cuales vemos todo oscuro. Necesitamos que alguien nos tire en centro. Perdimos el control de absolutamente todo. De la economía, del trabajo. Y mirás hacia todos lados y no ves solución. Te sentís incluso hasta morir. Eso es un punto de quiebre. Es ese momento en el cual sentís que ya no podés seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer? En este estudio vamos a ver la vida de 4 personajes de la Biblia, sí, que pasaron situaciones similares, ¿sí? Situaciones difíciles, quizás parecidas a nosotros, que perdieron todo, perdieron incluso familia, perdieron, dejémoslo ahí, perdieron todo. Y vamos a tomar, como siempre te digo, principios de sus vidas, los cuales van a hacer que nuestra vida crezca, se edifique y podamos enfrentar estos puntos de quiebre. Hay un ejemplo que fue muy claro para mí cuando empezamos a leer lo que íbamos a compartir, y habla acerca de una experiencia que viven los corredores de 42K, 42 kilómetros. Es evidente que yo no soy uno de ellos. Si me están mirando, lo máximo que he llegado a correr hace 15 años atrás más o menos fueron 12 kilómetros. Hoy si corro 12 metros ya es mucho. Pero los corredores de 42K pasan por un punto de quiebre muy particular. Ellos saben que más o menos alrededor del kilómetro 30 experimentan un punto de quiebre, un punto crítico, que es un punto de quiebre a nivel corporal. ¿Qué pasa? En ese punto el cuerpo empieza a cambiar su fuente de energía. Pasa de usar carbohidratos a usar la grasa del cuerpo. En ese trayecto el cuerpo parece que va a desfallecer. Ese punto de quiebre es clave. Dicen los corredores más experimentados que cuando llegan a ese punto de quiebre saben que están a un paso del segundo aire que los va a llevar a la meta, ¿sí? Ese punto de quiebre lo tienen que pasar. No hay chance. Pero si resisten, saben que van a llegar. Nuestras vidas espirituales pueden estar en un punto de quiebre. Nuestra fe en este tiempo puede estar en un punto de quiebre. Pero un punto de quiebre donde podemos ver que Dios está obrando y nos está llevando al siguiente nivel, ¿sí? Un toque del favor de Dios puede hacer la diferencia. Nos va a llevar al siguiente nivel en nuestra vida. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra economía, en un negocio, en nuestra familia, a nosotros como personas. Sí, quiero que también veamos, y el título de hoy tiene que ver con adoración. Le pusimos así porque la vida de la persona que vamos a ver hoy es adoración pura. Y no es David, porque cada vez que hablamos de adoración todos nos vamos automáticamente a David. No vamos a hablar de David, ¿sí? En este estudio vamos a profundizar realmente qué es la adoración verdadera y genuina y en qué momento sale. Así que vamos a hablar de la vida de Job. Pensemos por un momento, y antes de leer la vida de Job, pensemos por un momento que en un momento determinado, o ahora mismo que estás escuchando este video, tocan la puerta de tu casa, atendés
y te empiezan a dar una sucesión de malas noticias. No solamente uno, sino que llega uno, te está contando que se fundió la empresa en la que trabajas o desapareció directamente, no termina de hablar ese y llega otro y te dice, mira, ¿sabes qué? El negocio que estabas haciendo se cayó por X motivo. Y así incluso te lleguen y te toquen la puerta y te digan, tu familia murió. Sé que suena drástico, pero quiero que te imagines qué es lo que pasaría con vos en ese momento. A mí seguramente se me hincharía una venita de la cabeza, revienta y hasta ahí llegó todo. La verdad no logro imaginarme una situación así. Pero hay una persona que le pasó y esa persona fue Job. ¿Sí? Y quiero que veamos a través de la historia de Job algunas cosas que yo sé que nos van a ayudar a pasar los puntos de quiebre que estamos pasando y los que vamos a pasar a futuro. Porque te digo una cosa segura, 100% segura, le pongo la firma, es que todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por alguna de estas situaciones. Si todos vamos a tener puntos de quiebres en nuestra vida. Si estás pasando uno ahora, déjame decirte que no va a ser el último. Una vez que pases esto, más adelante va a haber otro punto de quiebre. Pero hoy vamos a aprender principios para enfrentarlos de la forma correcta. ¿Sí? Porque un punto de quiebre los tenemos todos, pero la diferencia entre unos y otros es la actitud que tomemos frente a ese punto de quiebre. Si tenés la actitud correcta, serás llevado a otro nivel. Si tenés una actitud incorrecta, vas a seguir rodeado en ese punto de quiebre, dando vueltas en círculos. Busca en tu Biblia el libro de Job, capítulo 1, desde el versículo 10 al 19. ¿Sí? En contexto, mientras lo buscas, el diablo acá se presenta delante de Dios, quiere hablar de Job y de todo lo que tiene y le dice a Dios, parafraseando, mira, o sea, él es como es, él te es fiel porque vos lo tenés cuidadito, lo tenés cercadito, entonces no, nadie lo puede tocar, todo prospera. Pero te aseguro, Dios, que si yo toco esas cosas, él va a blasfemar de vos. ¿Qué quiere decir? Va a hablar mal de vos, va a renegar. Job, capítulo 1, del 10 al 19, dice lo siguiente: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto sería como en tu cara. Seguimos. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo en el lugar de Job, si ya veía venir otro más, listo. Pero quiero preguntarte, teniendo en cuenta todo esto que leímos, teniendo en cuenta que es una historia verídica, que es un hecho real, sucedió, no es un mito, no es una historia, como te dije, tanto de David como de otras personas en la historia de la Biblia, es real, fue real. Si en vez de Job ponemos tu nombre, ¿cómo hubiese sido tu reacción? Perdió ganado, perdió criados, perdió, todos sus bienes e incluso perdió su familia. Y todo en el lapso de menos de un día. Le dieron una mala noticia.
No terminaban de darle esa, vino un segundo. No terminaron de darle esa noticia, vino un tercero. Le estaba terminando de dar la noticia y llegó un cuarto con la peor de todas las noticias. ¿Cuál hubiese sido tu reacción? Seguramente eso es un punto de quiebre. Fue un punto de quiebre para Job, sería un punto de quiebre para nosotros. E incluso muchos llegarían a dudar de Dios y de su bondad. Eso sería más que justificable. Job acá tenía todos los motivos para dudar de Dios y sobre todo de su bondad. Pero vamos a ver cómo reaccionó Job. No quiero que sepas cómo reaccionó Job por mis palabras, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Dice Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, los versículos que continúan a lo que estábamos leyendo. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Acá hay varios puntos a resaltar. Fíjense, Job teniendo todos los motivos lógicos, justificables, razonables para renegar en contra de Dios, lo que hizo fue adorar. Nosotros por mucho menos pateamos puertas, por mucho menos cortamos relaciones, por mucho menos incluso nos damos vuelta y dejamos de asistir a la iglesia por el típico no me saludaron, o no me tienen en cuenta, o este tipo de cosas así, por mucho menos. Job, teniendo todos los motivos humanamente razonables, su reacción fue adorar. Se postró en tierra, adoró. Unos puntos a resaltar acerca de esto que acabamos de leer es que en la noche más oscura, en tu noche más oscura, puede salir tu mejor adoración. ¿Por qué puede? Porque todo depende de la actitud con la que enfrentes ese punto de quiebre. En el punto más crítico, otro punto, debo continuar adorando a Dios. Si en el punto más crítico, en este punto de quiebre, continúas adorando a Dios, eso habla primero de madurez, segundo de que entendés quién es Dios. Como Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Él da, Él quita. Él sigue siendo Dios, incluso a pesar de la actitud que vos tomes en el punto de quiebre. Si tomas la actitud correcta, Él va a ser glorificado. Si tomas la actitud incorrecta, el problema va a ser tuyo. Pero Dios va a seguir siendo Dios. El punto de quiebre también es el punto de rompimiento a una nueva dimensión espiritual. Es como un examen de egreso, o un examen de egreso del nivel en el que estamos. Y no soy mucho de hablar de niveles porque la verdad no creo que sea tan cuadrado de a partir de acá subo al segundo grado de discipulado, no. Pero sí un nivel de crecimiento, un mayor nivel de madurez, ¿sí? Ese es el examen de egreso, es decir, pongo a prueba todo lo que yo dije saber y me preparo para el nuevo comienzo de lo que viene. Cuando pierdes todo y continúas adorando a Dios, es cuando tu corazón se parte en dos y realmente de ahí surge adoración, la adoración más genuina, la adoración que sale muchas veces bajo presión. ¿Por qué? Porque bajo presión realmente, sin hablar de adoración, bajo presión sale lo que realmente somos. Podés ser un pan de Dios, agua de estanque, dices, quieto, calmado, no pasa nada, te llevas bien con todo. Pero cuando la presión empieza a hacer efecto en vos, empieza a salir realmente el verdadero vos. Y muchas veces la calma queda muy, muy atrás. Pero si lo que sale de vos, bajo presión, en estos puntos de quiebre, es adoración, realmente esa adoración va a ser la más pura y la más genuina de todas las adoraciones que puedas haber levantado antes de ese punto. Porque ahí realmente sale lo que está en tu corazón. Ahí no hay filtro, ahí no hay caretaje, ahí no hay eso, me están mirando. No, ahí ya no importa nada. En ese punto de quiebre no importa nada. Cuando reconozco que Dios es soberano, a pesar de que mi vida esté destruida, entonces voy a entender que Dios tiene un propósito en medio del dolor. Entonces el dolor cobra algo de sentido. No deja de doler, ojo,
pero cobra sentido. Y cuando cobra sentido, entonces cobras ánimo y avanzás y pasás ese punto de quiebre. Job 6:10, pero esta vez lo veníamos leyendo, todo lo que leímos de Job en la versión 1960, ahora quiero leer este pasaje, particularmente la versión NBI, Job capítulo 6, versículo 10. Dice: aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Y quiero que acá ser intencional con una frase. De hecho, lo más probable es que figure ahí en la pantalla. Dice: en medio de nuestro dolor, jamás neguemos que sus promesas son reales y su bondad es eterna. Entonces, si pasaste un tiempo de dolor y no actuaste de esta forma, no importa, ya está. Hoy tenés una herramienta. Si estás pasando ahora un momento de dolor, un punto de quiebre como el que estamos hablando, grabate en tu mente, escribilo, pegalo en la ladera, en el tele, en la puerta del baño, donde sea visible para vos. En medio de nuestro dolor, jamás neguemos que sus promesas son reales y su bondad es eterna. Dios siempre es bueno con nosotros. Y si amás a Dios, tenelo por seguro. Si amás a Dios, que todas las cosas te ayudan a bien, incluso la situación que estás viviendo en este momento o las que vayamos a vivir a futuro. Como te dije hace un ratito, está garantizado que en nuestra vida vamos a pasar muchos puntos de quiebre. Quiero que busques ahora Job capítulo 19, versículo 25, y ahora sí en la versión 1960. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto quiere decir, nuestro Redentor vive y se levantará aún en medio del dolor. Hasta este momento podemos pensar que Job estaba ya en su punto de quiebre, pero en realidad faltaba algo más, en donde realmente se encuentra con Dios y experimenta la grandeza de Dios en medio de todo este dolor profundo que él estaba viviendo. Quiero que busques el libro de Job, capítulo 42, vamos a leer desde el versículo 1 al 3 o al 4, en este momento no recuerdo, pues no lo puse acá. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está el contextualizado, lo que muchas veces repetimos sin entender todo el contexto, lo que significa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa frase que tanto repetimos surgió en medio de un momento de dolor. Job llegó a un punto de quiebre al ver la grandeza de su Dios y reconocer que es un Dios todopoderoso. Su punto de quiebre lo llevó a su momento de mayor bendición. Te repito esto último: su punto de quiebre lo llevó a su momento de mayor bendición. ¿Cómo puede ser esto? Mira, fácil, si seguimos leyendo la historia de Job, vamos a ver que la historia de Job no termina acá. Esto es lo que más recordamos de Job, porque a veces parece que somos amantes del dolor y son esas películas que hablan de dolor las que más nos llaman la atención, pero la historia se completa con la restitución a Job de parte de Dios de todo lo que perdió. Y no solo restitución, sino que encima fue el doble de lo que recibió, el doble de lo que había perdido. Pero el tema es: ¿cuándo recibió el doble de lo que había perdido? Te voy a mencionar un par de cosas para que queden muy claros. Recibió el doble cuando reconoció su condición ante Dios. Reconoció su condición ante Dios en medio del dolor. Recibió el doble cuando reconoce que no lo había conocido de verdad, sino solo de oídas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en determinado momento que habíamos escuchado de Dios, habíamos hablado incluso de Dios, habíamos enseñado acerca de Dios? Es más, incluso otras personas se acercaron a Dios por causa nuestra, pero recién en un determinado momento de nuestra vida, en un determinado punto de quiebre, nos encontramos realmente con Dios y ya dejamos de hablar de lo que conocíamos
de oídas, sino que realmente hablamos de vida porque le conocimos de verdad. Otro punto, Dios restituye a Job el doble cuando reconoce que es un Dios todopoderoso. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Frase de Job en medio del dolor. Y recibió el doble cuando reconoce y se arrepiente. Reconoce y se arrepiente. Ahí se comienza a completar la historia de Job. No quedó en el dolor, fue restituido, fue recompensado, porque en ningún momento él renegó en contra de Dios. Hay muchísimo más para sacar de la historia de Job. Lo puedes leer, está escrito, está en tu Biblia, el libro de Job. Lo buscas, la lees y es una historia realmente apasionante, pero se vuelve más apasionante cuando vemos que el mismo Dios que estuvo ahí con Job es el Dios que está con nosotros hoy en día. Pasos para llegar al punto de quiebre de nuestra adoración. Si nuestra vida entra en un punto de quiebre, nuestra adoración también. Adoro a Dios cualquiera sea mi situación. Este punto intencionalmente yo lo voy a cambiar en pregunta en este momento, porque no era una pregunta, era una afirmación. Y en pregunta quedaría: ¿adoro a Dios cualquiera sea mi situación? Quiero que te respondas a vos mismo: ¿adoras a Dios en medio de cualquier situación o solamente cuando las cosas están bien? O también el otro caso del cual no hablamos mucho: ¿adorás a Dios solamente cuando las cosas están mal? Porque tenemos los dos extremos. Cuando las cosas están bien es fácil adorar a Dios porque vemos la bondad de Dios y no necesitamos nada y adoramos a Dios. Pero cuando las cosas están mal comenzamos a renegar. O hay muchas veces que las cosas están mal y buscamos a Dios, pero cuando Dios responde nuestra oración, cuando Dios nos da esa bendición que necesitábamos, nos olvidamos de Dios. Por eso la pregunta: ¿adorás a Dios en medio de cualquier situación? Ahora, declaro con fe que mi Redentor vive y va a obrar a mi favor. Hay una canción que empezamos a cantar dentro del último tiempo que nos pudimos congregar en el salón, y la letra de la canción hablaba de que Dios siempre está obrando. Ahora realmente te pregunto: ¿sos consciente de que tu Dios siempre está obrando a pesar de que no lo veas? Ahora, ¿entendés que Dios siempre tiene un propósito? Incluso en lo que estamos viviendo hoy, que muchas veces te he dicho, y las veces que me ha tocado hablar con gente y aconsejar y escuchar, no perdamos tiempo buscando por qué o quién fue el culpable. Si Dios lo permitió, a Dios no se le escapa nada de control, entonces algo hay para nosotros en medio de esta situación. Hoy este es uno de nuestros puntos de quiebre. Ahora, si Dios tiene un propósito, entonces yo debo descansar en Él y hacer lo que Él me dice. Ahora, tu adoración empieza a cambiar. Tu adoración tiene un punto de quiebre cuando empezás a conocer a Dios de verdad y no solamente por lo que te dice el pastor, que en este caso soy yo. Si tu vida y tu adoración depende de lo que yo te enseñe, déjame decirte que no es así y que muy probablemente yo tenga que reevaluar algunas cosas como pastor. Tu adoración, tu vida, tu relación con Dios no puede depender de mí. Mi función es mostrarte el camino, enseñarte, darte herramientas, pero tu relación con Dios es tuya. No puede depender nunca de mí ni de lo que yo te enseñe. Si bien es algo importante, lo reconozco, no puede depender de mí. Así que tu adoración empieza a salir de ese punto de quiebre cuando realmente comenzás a conocer a Dios realmente por tu cuenta y no por lo que yo te digo. O como los que fuimos hijos de líderes o de pastores en medio de la congregación. Comenzamos a adorar genuinamente cuando nuestra relación, nuestra fe, ya no depende de nuestros padres, sino que es una relación directa. Así que quiero cerrar con una frase, esta parte de la primera reflexión acerca de esta serie Punto de Quiebre. En nuestra noche más oscura sale nuestra mejor adoración. ¿Sí? Hay una noche en particular, hay una situación oscura en particular, a la cual quiero hacer referencia ahora y pasar y dejarte el pie para la Cena del Señor, la cual venimos convocando por las redes sociales a quienes pertenecen a Comunidad Cristiana y a quienes quieran participar de la Cena del Señor.
Y es el momento en que Jesús entrega su vida por nosotros. Ese fue el mayor punto de quiebre, el mayor acto de adoración. Jesús, en obediencia a su Padre, entrega su vida por cada uno de nosotros. Ese punto de quiebre que vivió Jesús en carne propia, el haber resistido ese punto de quiebre, nos trajo salvación a cada uno de nosotros. Puso a Dios a nuestro alcance. Eso es lo que conmemoramos en la cena del Señor. Así como Job no perdió de vista, quién era Dios, Jesús tampoco perdió de vista quién era Dios, y que su plan era perfecto y que en todo había un propósito, y su confianza depositada en Él lo llevó a obedecer, y esa obediencia trajo a nosotros bendición. Así que con todo esto que hoy te conté, quiero que puedas ministrar la cena del Señor en tu familia, que puedas ministrar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y puedan conmemorar ese momento en el que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, y lo puedas recordar desde este punto como un punto de quiebre en la cual estábamos condenados, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, porque Jesús resistió ese punto de quiebre, hoy podemos conmemorar este momento fuerte, difícil, pero que nos dio la posibilidad de alcanzar la vida eterna con Dios. Así que sin nada más para agregar, quiero bendecir tu vida, quiero que no dejes pasar este momento particular y podamos disfrutar de la cena del Señor. Que Dios te bendiga.